Hola, yo soy Jordan y quiero platicarles sobre Cancún. Últimamente el tema de México como país para conocer se ha vuelto tema trendy en el mundo entero. Hoy te presento 15 cosas que no sabías de Cancún, el lugar donde vivo. Cabe señalar que todo lo que te estoy compartiendo es mi opinión, mi experiencia viviendo y trabajando en esta ciudad, además de algunas investigaciones que he hecho, ya que como podrás recordar, yo nací en el estado de Puebla, pero toda mi vida la he vivido aquí en Cancún. Cancún es una ciudad mexicana, no es parte de Estados Unidos ni de ningún otro país como mucha gente piensa. Se habla el español y en algunas partes de nuestra ciudad aún permanece la cultura maya y en estas partes también se habla esta lengua. Incluso existen extranjeros que buscan aprender el maya. No se paga en dólares, se paga en pesos. Los dólares que muchos de los trabajadores de la zona hotelera obtienen son por propinas de los turistas. La mayor parte de los trabajadores que se dedican al turismo ganan el mínimo como sueldo base, por lo que es importante que siempre consideres el dejarles propina. Esto claro, siempre y cuando creas que haya recibido un buen trato de parte de quienes te atienden. Cancún, o la zona hotelera, fue construido. Esta pequeña isla no existía. De allí la importancia de saber que tras el huracán Wilma, muchas de las playas construidas fueron devoradas por el mar durante el tiempo que Wilma permaneció estacionado con sus fuertes vientos en Cancún. La tarde del 19 de octubre, Wilma presentaba una intensificación considerable, siendo aún tormenta tropical, pero con el paso de las horas la situación fue cambiando hasta alcanzar una velocidad de 110 km por hora, convirtiéndose en huracán con vientos que llegaban a 280 km por hora. Algunos de los pobladores manejan la leyenda urbana que de ocurrir otro huracán con las mismas magnitudes que tuvo Wilma, es posible que la zona hotelera desaparezca. Aún en medio de una grave crisis social motivada por la intolerancia que derivó en la ya mítica matanza de Tlatelolco, el presidente Gustavo Díaz Ordaz se dio tiempo para encargar al Banco de México en 1968 un Plan Nacional de Turismo. La fundación de Cancún fue estipulada en el Diario Oficial de la Federación a través del decreto del 10 de agosto de 1971. Por cultura popular se tomó la fecha de creación como el 20 de abril de 1970, debido a que la Asociación de Pioneros inició las labores de construcción ese día. Ese plan tenía el objetivo de contribuir al crecimiento del Producto Nacional y al equilibrio en la balanza de pagos, que en aquellos tiempos se financiaban con excesivos créditos del exterior y contribuyeron a la abultada deuda externa que tiene actualmente el país. Además, el plan debía generar oportunidades de inversión para el sector privado, crear empleos, alcanzar la autodeterminación y la comercialización de la oferta turística nacional en el exterior y lograr la autonomía tecnológica en los servicios turísticos, entre otras cosas. Por aquellos tiempos, Quintana Roo apenas tenía poco más de 40,000 habitantes, concentrados en Chetumal, Cozumel e Islas Mujeres. Los censos de aquella época no le daban importancia a la isla de Cancún, habitada solamente durante algunas temporadas del año. Cancún, en maya Cancún, cuna o nido de serpientes. Es una ciudad del estado de Quintana Roo, siendo cabecera del municipio de Benito Juárez. Se ubica en el oriente de México, a más de 1,700 kilómetros de la Ciudad de México. Es la ciudad más poblada del estado con 628,306 habitantes, según últimos censos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía en el 2010, considerada un destino turístico de nivel internacional, con certificación de la Organización Mundial del Turismo. Cancún se encuentra dividido en 5 zonas. Isla Cancún es la primera y la más importante, conocida mayormente como zona hotelera, donde se concentra la mayor parte de las playas y actividades turísticas. La zona urbana, es decir, Benito Juárez, como se le conoce para efectos de documentos importantes para el gobierno y sus habitantes, y donde habita la mayor parte de la población, de la cual obtienen sus servicios la zona hotelera. Puerto Juárez. El puerto está localizado en la península de Yucatán, 2 kilómetros al norte del centro de Cancún, en el camino a Punta Sam. Puerto Juárez está en el Mar Caribe, enfrente de Islas Mujeres. Algunos transbordadores parten de este pequeño puerto para atracar en la isla señalada. La población original del puerto es anterior a la fundación de la ciudad de Cancún. Fue considerada una localidad independiente desde 1960 hasta 1990, cuando fue suprimida como tal e incorporada a Cancún al considerárseles conurbadas.
Islas Mujeres. Es una isla que se localiza cruzando la bahía desde Basaceachi. Sus aguas tibias y transparentes son el hogar perfecto para los delfines y tortugas, y nadar con ellos es una de las más atractivas actividades que pueden realizarse aquí. Para llegar a la isla hay que tomar un ferry desde Puerto Juárez o un transbordador desde Punta Sam y disfrutar del increíble paisaje durante 15 minutos que dura la travesía desde Puerto Juárez o los 45 minutos desde Punta Sam. Alfredo B. Bonfil es oficialmente un ejido que, según la planeación original de Cancún como destino turístico internacional, sería el encargado de proveer los productos agropecuarios a la ciudad. De ahí que el centro de abastos principal de Cancún se encuentra situado en esa parte de la ciudad. Sin embargo, debido al crecimiento acelerado de la misma, esto no ocurrió así. En la actualidad, la mayor parte de la población de Alfredo B. Bonfil no se dedica a labores agrícolas, sino a actividades de servicios turísticos en Cancún. Además, la enorme emigración de población de diversas partes del país se da hacia Cancún. Una gran parte de Durango, atraída por las oportunidades de trabajo, detonó la población de Alfredo B. Bonfil, que en 2010 registró 14.900 habitantes, lo que la convirtió en la séptima población de Quintana Roo por número de habitantes. No deberías tomar agua directa de las llaves de las casas u hoteles. De acuerdo con la empresa Aguacán, se dice que el agua que se suministra en nuestra ciudad puede consumirse para todos los usos humanos, inclusive para beberla. Claro está que tiene un poco más de sales que el agua embotellada, sobre todo carbonato de calcio disuelto. Obviamente no es para tomarse directamente de la llave. El problema con el agua potable que tenemos en Cancún no se halla en las plantas potabilizadoras de Aguacán, ni tampoco en la red de distribución, sino en nuestros tinacos. Si eres de aquellos que limpian su tinaco al menos 2 veces al año y lo esteriliza con cal viva, entonces beber el agua es totalmente seguro. Si hablamos de las empresas que prestan su servicio en Cancún, esto resulta imposible, ya que muchas de estas empresas están más comprometidas en limpiar en plantas tratadoras propias el agua que desechan para luego reutilizarlas. De ahí que muchas de las veces que usas los baños públicos siempre sientes un olor algo fuerte en los mismos. El agua que sale al jalar la perilla ya fue utilizada y luego tratada para volverse a usar. Las empresas usan solo el agua potable en las llaves donde regularmente te lavas las manos. Hasta el 2015, Cancún manejó el 10% de IVA en la mayoría de los productos que generaban este impuesto, por considerarse una ciudad de lujo. Pero como dato satisfactorio, la mayoría de las perfumerías de toda la ciudad maneja el tan famoso duty free, no solo en el aeropuerto, por lo que muchos turistas nacionales se abastecen cada vez que vienen de todos los perfumes que puedan. Si eres mexicano o nacionalizado mexicano y tienes una credencial de elector de Cancún, podrás tener muchos descuentos en varias partes de la ciudad, incluidas las ruinas, parques arqueológicos, playas, hoteles, entre otros. Cancún se separó de México en cuanto al uso horario. Mantiene un horario de acuerdo a las necesidades de la ciudad. La mayor parte de los precios que se manejan en la zona hotelera son por mucho más altos a los que se manejan en la zona urbana. Si vienes de vacaciones a Cancún, te recomiendo que hagas una mini despensa en cualquier supermercado de la zona urbana, no en la zona hotelera. Si te interesa economizar en tu visita a Cancún, disfruta de gran parte de la zona urbana, en la que podrás encontrar precios más accesibles y diversión de todo tipo. En Cancún no existe una cultura en general, ni tradiciones, ya que Cancún se forma de habitantes de todas las ciudades de México y de algunos países del mundo. Al ser tantos de tantos lugares, las tradiciones se han ido perdiendo. Y hasta aquí los 15 puntos más importantes que considero que deberías de saber. Si te gustó el video, regálame un dedito arriba. Si aún no eres parte de esta comunidad, te invito a que te suscribas. Yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.